Hola, bienvenidos a mi canal Inversor Astur. Yo soy Oscar Jan y en este vídeo vamos a hablar de la empresa CIE Automotive. Es una empresa española del sector de consumo discrecional y más concretamente el sector de automoción. Es una empresa que se dedica a hacer piezas o equipamiento de automóviles y vehículos comerciales, y actualmente, como el sector pues está sufriendo bastante, y vamos a echar un vistazo a su página web para ver qué nos encontramos en el negocio, a qué se dedica, la distribución que tiene geográfica y demás, a ver si nos resulta interesante. Y luego también vamos a echar un vistazo a sus datos fundamentales, como siempre, con la aplicación Twinvest. Y luego ya, si vemos que nos encaja todo y puede ser apta para nuestra cartera por dividendos, pues vamos a echar un ojo al TradingView para ver qué posibles soportes o resistencias podemos observar e intentar ver dónde podría haber una posible entrada en esta empresa. Pero antes de todo, como siempre, el disclaimer habitual y comenzamos. Cualquier contenido de este vídeo no supone una recomendación de compra, venta o mantener. Todo el material ofrecido tiene un carácter informativo y divulgativo. Cada uno tiene que ser responsable de sus propias decisiones, ya que la inversión tiene sus riesgos. Bueno, ya estamos en la página de la compañía, y aquí siempre recomiendo visitar la página porque podemos encontrar información importante de las empresas. Aquí, por ejemplo, nos podemos encontrar una presentación así un poco de a qué se dedican, que son piezas de automóvil. Aquí vemos pues diferentes piezas, tanto del motor como del chasis. Aquí también tenemos partes del interior, incluso de los techos de los automóviles. Bueno, también vehículos comerciales, que a lo mejor ya más destinados al transporte. Y también de transmisión y frenos. Así que, como veis, abarca muchas piezas del automóvil y por eso me resulta interesante esta parte de la empresa, porque no es apostar por una marca en concreto, no es apostar por Volkswagen, BMW, Mercedes o Renault. Estás apostando por una empresa que se dedica a comercializar y a fabricar piezas para varios fabricantes. Entonces aquí no hace falta acertar, digamos, con el fabricante. Con solo acertar con el que fabrica las piezas, podemos tener una diversificación bastante importante en diferentes fabricantes de coches. Así que me parece interesante. Luego también vamos a ver aquí, en inversores y accionistas, la presentación comercial, que si entramos en ella, pues sí que es verdad que en estas páginas de empresas españolas choca bastante que hagan una presentación en inglés. Supongo que son empresas internacionales y tienen que hacer pues las presentaciones en inglés, pero bueno, para nosotros, si no dominamos mucho el idioma, es un poco lioso, pero hoy en día con traductores y conceptos básicos de inglés es fácil de entender. Aquí, por ejemplo, podemos entender, pues mira, las diferentes compras que ha hecho la empresa desde 1996. Ha ido siempre creciendo inorgánicamente, haciendo pequeñas adquisiciones de pequeñas empresas, adquiriéndolas a su núcleo, y así poco a poco iba creciendo la empresa hasta el día de hoy. Es una empresa que tiene mucha distribución geográfica. Ya vemos que no solo tiene España, tiene también en Francia, Alemania, República Checa, Portugal, Italia, también en la India, en Corea, en China, en Estados Unidos, en México, en Brasil. Ya veis que no es una empresa española, pero con mucha distribución geográfica. Prácticamente es internacional en todos los mundos. Y aquí pues nos explican un poco, bueno, la evolución del EBITDA, el EBIT, el margen neto, o sea, las ventas netas. También nos informan aquí un poco de los dividendos por acción. Que esta empresa tiene una política que me parece muy correcta. También yo creo que es similar en todos los sectores de automoción, y es que reparte el 33% del beneficio por acción. Entonces aquí no vamos a tener un dividendo sostenido y creciente en el tiempo, porque va a depender mucho de ese beneficio. Pero luego vamos a ver cómo ha ido el beneficio de la empresa, y vamos a ver que más o menos es un beneficio creciente, así que es interesante. Mira, aquí podemos ver los diferentes fabricantes de automóviles con los que comercializa.
Ya veis que están todos los importantes, vamos. Están Audi, el grupo Volkswagen entero, BMW, Ford, Renault, Mercedes, Citroën. He hecho en falta Toyota, pero bueno. Bueno, no, mira, Toyota está aquí también. Así que, vamos, no tenemos problemas de no tener un cliente en concreto. Tenemos prácticamente todos los importantes. Y bueno, si queréis un poco más de información, os invito a visitar la página, echar un vistazo a la presentación y aquí podéis encontrar más información que a lo mejor a vosotros os resulte más útil o queráis un poco más de buscar un poco en sus informes, ¿no? Vamos ahora a la página de Twinvest y empezamos con el análisis fundamental. Pues ya estamos aquí en Twinvest y como siempre vamos al resumen, digamos, a lo que nos dice, y nos dice que capitaliza 2,94 billones, así que es una empresa pequeña, pero tampoco pequeña como, vamos, microcap o muy pequeña, es un tamaño importante. Y luego el rango de capitalización, o cotización, mejor dicho, ha estado en 21,75 y 28,45. Y actualmente está en 22,65. Así que se puede decir que está cerca de los mínimos anuales. El dividendo por acción es de 4,1%. Así que es, bueno, está bastante bien. Si es creciente, como vamos a ver que sí. Y luego el PER está en 8,36 frente al histórico, que luego vamos a echar un ojo y vemos que el histórico es un poco más elevado. Así que puede ser señal de que esté a buen precio para ampliar o para entrar. Vamos un poco más a ver los datos. Como siempre, vamos a empezar comparando las ventas con el EBITDA y la deuda neta. Aquí ya vemos la barra más grande es las ventas. Y aquí lo de siempre. Esta gráfica me gusta mucho porque se ven que son unas ventas crecientes. Alrededor del 4,6%. Así que por ese lado, genial. Es un dato, pues ya tiene el primer ok, digamos. ¿Qué pasa con el EBITDA? Pues el EBITDA, que es la barra azul clara, la podemos ver que también es creciente, más o menos. Y un crecimiento del 7,1%. Así que un crecimiento también bastante bueno, digamos. La deuda también es un poco creciente, incluso la llegó a tener más elevada en el 19 y en el 20, y luego la fue reduciendo. Desde el 20 ha ido reduciéndola, eso es una señal muy buena, y así que más o menos está todo controlado. El rango deuda neta EBITDA está por debajo de las 2 veces, así que por esa parte tiene el ok. Vamos a ver ahora el CAPEX. Y aquí en el CAPEX pues vemos que hay más o menos, no hay nada así alarmante que vaya creciendo demasiado. Sí que es verdad que en los últimos años ha ido creciendo mucho. Recordemos que estamos en el sector de la automoción y es muy probable que la tecnología del coche eléctrico le haya generado nuevas inversiones o nuevo CAPEX, puede ser de mantenimiento o de inversión, para esa nueva tecnología que tiene que ir implantando. No conozco a profundidad el motivo, pero puedo intuir o puedo entender que es comprensible que esta empresa tenga que mantener un CAPEX más o menos controlado, actualizándose a las nuevas tecnologías. También puede tener un CAPEX por las nuevas adquisiciones que está haciendo. Si vemos que en la anterior presentación vimos que poco a poco iba comprando siempre alguna compañía, y siempre hacen todos los años alguna adquisición. Entonces, aunque sean adquisiciones pequeñas, pues eso va a generar siempre aumento de costes, ya sea de empleados, de mantenimiento, de alquileres, de instalaciones, así que es comprensible. Ese CAPEX, habiendo adquisiciones, pues no me preocupa demasiado que sea también creciente. Eso quiere decir que la empresa está creciendo, inorgánicamente, pero está creciendo. Luego, desinversiones. Solo tuvo una, y no muy importante, en el 2023, de 7 millones, 7,62 millones. Recordamos que las adquisiciones son por encima de 14, 18 millones, incluso una de 57, así que no, la desinversión no ha sido importante comparada con las inversiones. Y luego vamos a comparar ahora ya el Free Cash Flow.
que vemos cómo es creciente. Esto es un dato muy bueno. A mí me gusta ver un flujo de caja libre creciente, quitando el último año que ha sido un poco estancado o incluso ha decrecido un poco. Por eso el sector en sí está sufriendo bastante, pero más o menos la tendencia ha sido alcista, ha sido en 4,8% creciente, y eso es una señal muy buena. Eso nos va a indicar que va a seguir pudiendo pagar los dividendos e incrementándoles casi al mismo ritmo. Vamos a mirar ahora los dividendos que ha pagado. Ya veis que cubre de sobra el pago de dividendos, así que por este lado no hay ningún tipo de problema. Y la recompra de acciones, no es una empresa que recompre acciones todos los años, sí que debe aprovechar momentos puntuales donde a lo mejor ellos piensan que es interesante hacer recompras, porque no tiene una política, digamos, de recomprar todos los años una cantidad fija. Eso, por un lado, está bien, porque, a la hora de gestionar el circulante, puedes estar atado a tener que hacer recompras, porque es tu política de hacer recompras, esté como esté la cotización, pero en este caso pues se ve que no, que hacen las recompras pues cuando más o menos ellos piensan que son interesantes. Así que por un lado, a veces está bien tener cierta flexibilidad a la hora de hacer recompras. El dividendo sí que nos interesa que sea creciente, y quitando en el 2021 y en el 2022 que lo tuvo que reducir, seguramente porque el beneficio ya fue inferior por el COVID, pero luego volvió otra vez a la senda del crecimiento. Y ahora vamos a ver el número de acciones, cómo ha ido decreciendo. Aquí vemos el número de acciones que ha ido decreciendo, no a un ritmo muy importante, porque ya veis que tampoco es una empresa que haya hecho muchas recompras, pero bueno, siempre es interesante que las empresas tiendan a mantenerse o a reducir el número de acciones. Quitando los REITs, que por lo general suelen aumentar el número de acciones, el resto de empresas lo interesante es que las mantengan o que las reduzcan. En este caso hay cierta reducción, así que muy bien. Ya veis como los datos fundamentales a mí de momento me están costando bastante. Vemos crecimiento tanto en el flujo de caja como en el EBITDA, vemos también crecimiento en las ventas, vemos también una recompra más o menos, aunque no sea periódica, pero más o menos sí que hace efecto y baja el número de acciones, y vemos un flujo de caja que cubre de sobra el dividendo. Así que por ese lado está todo bastante bien. Vamos a ver la evolución del BPA, y ya veis cómo ha ido creciendo el beneficio por acción. Quitando en el 2018 que tuvo un extra, digamos, de beneficio por acción, más o menos el crecimiento ha sido en torno al 11,7%. Así que muy bien. El flujo de caja más o menos similar, lo vemos por aquí. Igual empezó más arriba, pero más o menos tiene un crecimiento similar al BPA. Y si lo comparamos el BPA con el dividendo, vemos que va muy de la mano. Como dije antes en la presentación, esta empresa tiende a pagar siempre el 33% de dividendo del BPA. Es una política bastante conservadora, pero que a lo mejor nos interesaría a lo mejor que sea dividendo creciente sí o sí, pase lo que pase, pero en estas empresas que suelen sufrir algo de ciclo, pues es comprensible y hasta recomendado que actúen así, porque así sabemos que vendrán épocas o ciclos donde a lo mejor gane menos la empresa, que a lo mejor ese año nos pague un poco menos de dividendo, pero es muy seguro que al año siguiente o a los 2 años siguientes vuelva a recuperar la senda del crecimiento y te pueda volver a pagar el dividendo que te venía pagando antes, incrementándole como lo estaba incrementando. Así que por ese lado también bastante seguro el pago del dividendo. Vamos a ir ahora a los diferentes apartados, tanto de dividendo como de calidad, a ver qué nos dice la página de TwoInvest. En dividendo podemos ver que nos da una puntuación de 86.
así que bastante bien. Y la información general aquí vemos, quitando el 2020 y el 21, como comenté antes, vemos que es un dividendo creciente. En el 2024 ha pagado un 0,92, no lo viene aquí reflejado, pero bueno, ha sido 0,92, así que se puede decir que es creciente. Quitando estos 2 años, que esto ya le quita puntuación, por eso no tiene más puntuación, porque tuvo que reducirlo, entonces por eso la puntuación le sale 86 y no 90 y algo, pero bastante bien. Si vamos al apartado de rentabilidad, aquí recordamos el método Geraldine Weiss, que podemos ver en qué rango de cotización está, ¿no? Actualmente está dando un 4,14% y casi siempre ha estado por debajo de ese rango de reparto de dividendo. Quitando en el COVID, que se disparó un poco, lógicamente porque ahí sufrió todas las compañías y cuando sufre la cotización, pues si mantiene el dividendo te reparte más dividendo. Pero quitando eso, ya vemos que está en el rango alto de reparto de dividendo. Así que puede ser una señal de que esté a buen precio. Vamos también, antes de calidad, vamos a ir a Value para comparar el PER. Aquí tenemos el PER, que es 8,36 frente al histórico de los 5 últimos años, que es 10,3. Así que podemos entender que está por debajo del PER histórico. Aquí tenemos la media del PER histórico del último año. Si ponemos 5 años, nos sale 10,81 y vemos cómo está muy por debajo de esa media, ¿no?, de los 5 años. La media es la línea azul clara y el PER actual, digamos, o en ese momento, es la azul oscuro. Si hacemos el de los 10 años, el PER de los 10 años es todavía mayor. Así que es una empresa que ha venido de PER mayores. Es una empresa pequeña al principio que lógicamente tiene mucho crecimiento y por eso tiene un PER más elevado, y poco a poco ese PER va a ir reduciéndose a medida que se vaya haciendo más grande y el crecimiento vaya siendo un poco menor. Pero vamos, que actualmente está a un PER muy interesante porque está por debajo del histórico de los 5 años. Incluso si ponemos el de un año, también está por debajo del de un año. El de un año sería 9,69 y está ahora en 8,36. Así que valoración por PER también estaría muy interesante. Sí que es verdad que yo el PER lo utilizo más en comparable a su histórico, que no en decir que una empresa está cara o barata en función del PER que tenga, porque hay sectores diferentes, negocios diferentes y históricos diferentes de cada empresa. Entonces yo me fijo más por otros rangos, ¿no? por la evolución del beneficio por acción y la media móvil de las 1000 sesiones, y esos indicadores me ofrecen más señales que no el PER para evaluar si una empresa está cara o barata. Vamos al apartado de calidad para ver los retornos, que son también interesantes. Y aquí ya vemos pues el margen neto 8,1%, que está muy bien porque el del sector es 2,6, así que muy bien. Y vamos a mirar el ROE y el ROIC. Vamos a dejar el ROE y el ROIC. Y el ROE, que es la línea azul clara, vemos cómo se mantiene en unos valores altos, el 17,8%, así que no está nada mal. Todo lo que sea por encima de 10, 12 ya es un indicador bastante bueno para mí. Luego el ROIC, vemos que también está incluso mejor que los últimos años. Está en 11,5 ahora. En los últimos años ha estado por debajo del 10, menos el año pasado. Así que esta es una buena señal. Recordamos que el ROIC nos indica la rentabilidad esperada en los próximos años y lo mantiene. Y vemos que es una empresa que más o menos el ROIC lo ha estado manteniendo, el retorno del capital invertido. Eso quiere decir que es capaz de seguir creciendo inorgánicamente, invirtiendo en nuevas empresas y inversiones que haga, y obteniendo el mismo retorno o incluso mayor. Así que vemos que es rentable
todo el crecimiento que está teniendo. Eso es una buena señal. Si viéramos que empieza a tener un retorno, un ROIC inferior, nos daría señal de que el crecimiento que está haciendo inorgánico pues no está haciendo el efecto deseado, pero no es el caso. Así que este apartado está muy bien. Y ahora vamos a ir a mi radar a ver qué señal nos está dando. Bueno, pues ya estamos aquí en mi radar y vemos que es del sector consumo discrecional y subsector automoción. Región España y rango de cotización por debajo de la media móvil, que está en 25,14, y tenemos un margen respecto a la media móvil de casi un 10%. Así que bastante bien. No es una empresa muy cíclica, no vemos oscilaciones tan bestiales del ciclo, así que un margen del 10% respecto a la media móvil es buena señal. Yo creo que se podría pensar que está dando oportunidades. Sobre todo si comparamos aquí el PER frente al histórico de los 5 años, vemos que también lo tenemos en rojo, en verde. Y luego el margen de pago de dividendo respecto al BPA y al Free Cash Flow lo mantiene en esos rangos de 33%, el Free Cash Flow un poco más elevado, así que bastante bien también. La deuda neta no la vimos antes en el apartado de calidad, se me pasó, pero bueno, lo tenemos aquí, que es 1,67 veces, así que un rango controlado. Todo lo que sea por debajo de 2 no es que sea óptimo del todo, pero no es preocupante. En cuanto ya se acerca a 2,5 y 3, ya empieza a ser un poco alguna bandera al menos amarilla tirando a naranja. Pero de momento con este rango de deuda es bastante sostenible. Los retornos, el ROE 18,3% y el ROIC 11,5%. Ya ves que los pongo en verde porque son valores que a mi parecer son muy buenos. Si cogemos otra empresa como es Gestamp, que también es conocida en el sector y es competencia de CIA Automotive, os invito a que visitéis la página de Twinvest y pongáis los retornos que obtiene Gestamp y ya veréis que no son ni por asomos los mismos. Luego el yield o el dividendo es 4,05 y crecimiento, consultando los crecimientos que tenía, más o menos en los 3 últimos años ha sido un 11, en los 5 años ha sido un 5 y en los 10 un 14. Siendo muy conservadores, si le aplicamos un 5% de crecimiento, yo creo que es ser muy conservador, porque yo creo que va a estar más cerca del 7 o incluso del 7, sí, del 11 no, porque es muy raro que mantenga ese crecimiento. Tendríamos un dividendo ya en los 5 años del 5%. No es que sea tampoco una burrada, pero bueno, es una empresa española interesante, que hace piezas de automóviles, que si queremos tener exposición a esta parte de la industria de la automoción, pues es una manera de estar dentro y diversificado, porque estás en una empresa que hace piezas para todas las compañías. Negocio aburrido, pero al final, como veis, al menos en los últimos años, desde que ha nacido la empresa, ha sido muy rentable. Vamos ahora a TradingView a ver la cotización, cómo se ha comportado en los últimos años y ver si tiene ciclo marcado o cómo ha estado respecto a la media móvil. Bueno, ya estamos en el TradingView y aquí vemos la gráfica de los últimos años, desde el 2016, y vemos cómo se ha ido comportando, ¿no? La línea azul es la media móvil, vemos que más o menos tienen una senda creciente, en los últimos años sí que ha mantenido más estable y tiene carácter un poco más cíclico la cotización, lateralizando un poco, pero bueno. ¿Qué observamos? Pues que ha estado antes muy por encima de la media móvil y luego ha ido corrigiendo, sobre todo en el COVID, y es cuando bajó digamos, a los infiernos, ¿no? Vale, luego recuperó, luego volvió a corregir un poco aquí en el 2022-23, pero más o menos nos fijamos que siempre está por encima de la media móvil. No es una empresa que esté sufriendo demasiado o que le cueste recuperar en la media móvil. Entonces, ahora que está por debajo de la media móvil, podemos entender que quizás tenemos una oportunidad de
si nos gusta el negocio y la empresa, podemos tener alguna oportunidad de añadirla a nuestra cartera o de ampliar si ya la llevamos y tenemos opción de ampliar si nos gusta ampliar en esta empresa. Ya veis que soportes, podemos ver que aquí más o menos siempre ha rebotado en los últimos años, en torno a los 21 por ahí, quitando aquí que bajó un poco más hasta los 19,5, pero más o menos aquí tiene una vez rebotó, aquí otra vez, y ahora pues, se está acercando a esos niveles. ¿Qué es lo que hará si los toca? Pues no tenemos la bola de cristal, pero es muy probable que si llega aquí, una de dos, o rebota o sigue bajando hasta el siguiente nivel, ¿no? Vamos a hacer un retroceso Fibonacci para ver estos niveles, a ver si coinciden. Aquí vamos, retroceso. Marcamos el mínimo del COVID y los máximos que han estado en torno a los 29,20 por ahí. ¿Y qué observamos? Pues observamos que más o menos nos marca como soporte los 21,8. Así que este soporte que marcamos antes coincide con el siguiente soporte, así que podemos encontrarnos aquí con una resistencia y puede ser un buen punto de empezar a ampliar si nos gusta el negocio, o si queremos ser más exigentes, esperar a ver qué es lo que sucede, si lo perfora y entonces tendría que bajar a niveles más bajos, que si veis coinciden con los que marcó antes, en 19,5, así que bastante bien. Luego no tenemos ningún histórico de una vez que perforó estos niveles, porque no los perforó en este retroceso nunca, así que bueno, vemos que la gráfica del retorno Fibonacci pues a veces nos da bastante información. Yo me fijo más a simple ojo de buen cubero, como se suele decir, pero ya veis que aquí más o menos coincide, ¿no? Ya veis que antes identificamos más o menos en torno aquí un soporte, coincide con este primer soporte del retroceso, y luego dijimos que por aquí tenía otro soporte y coincide con el siguiente retroceso de Fibonacci. Así que más o menos pues bastante predecible los soportes que pueda tener, y ya es luego cuestión nuestra de valorar si nos interesa esta empresa a estos precios o queremos ser más exigentes. Y hasta aquí el análisis fundamental de la empresa CIE Automotive. Es una empresa que, como vimos, puede estar interesante porque se ve cierto crecimiento tanto en el beneficio como en las ventas. La deuda neta la tiene controlada y el dividendo, aunque no sea creciente sistemáticamente, sí que lo tiene controlado manteniendo ese margen de seguridad del 33,3% del BPA. Así que es una empresa que está gestionando bien el negocio, está creciendo inorgánicamente, pero con buenos retornos de capital invertido y patrimonio neto. Así que para mí es una empresa que cumple todos los fundamentales. El negocio creo que tiene futuro y va a ser necesario en el día a día, ya sea con coches eléctricos de combustión, de gasolina, híbridos, diésel, la tecnología que sea, siempre va a ser necesaria piezas de automoción, así que no le veo tampoco mucho problema a querer tener este tipo de negocios en las carteras. Lo único, pues, identificar bien la empresa si se adapta a nuestras exigencias, tanto de crecimiento de dividendo como de reparto de dividendo actual, y si encaja y nos gusta el negocio, pues sería óptima para nuestras carteras. Bueno, y llegado a este punto, lo de siempre. Si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros, que me ayudáis mucho para seguir subiendo contenido, y nos vemos en los próximos vídeos. Suerte en las inversiones. Chao.